Existe un rosario de postal progresista, el de Olmedo y el negro Fontana Rosa, el de Fito Páez y el Che Guevara. Un rosario bohemio e intelectual que guarda un lugar para la pasión futbolera y esa guerra encarnizada entre canallas y leprosos. El Flaco es uno de los protagonistas de esa postal, pero antes de la postal estuvo la realidad. Antes de la gloria como director técnico, hay una historia de casas bajas y barrio obrero. Una historia que empieza con una familia de buen pasar que al morir el padre tuvo que aprender a sobrevivir. Una historia que deportivamente arranca en un pequeño club del barrio allá en Rosario, en Fisherton. Acá no se trata de un fútbol o de otro, sino que con honestidad respetar las convicciones. Yo tengo mi convicción, la voy a defender a muerte. Este es el fútbol de Huracán, este es el fútbol que quise siempre, este es el fútbol que quiero para mi país. Si se da o no, no sé, pero en eso estoy luchando. Bueno, César, te quería preguntar cómo fue tu infancia en Fisherton, tu incorporación a Unión América y esas historias de infancia, ¿no? De infancia y fútbol y política un poco, ¿no? Mi infancia empieza desde un hogar acomodado. Es decir, digo acomodado, teníamos una buena casa, con buen jardín en un barrio muy especial. Un barrio donde no sé si era la época, se podía discutir utopías y sueños de distintos enfoques, ¿no? Pero siempre con algún compromiso social que existía hasta en las clases más pudientes. Claro. Todo eso hasta que muere mi viejo. Ahí, cuando muere mi papá, yo tenía 15 años, ya me transformo en el sostén de la familia, hijo único, con dificultades económicas, y empezamos a tener que alquilar la casa en verano para poder sustentar los otros meses. Y bueno, y ahí empiezo con las rebeldías, desde que yo con mi viejo había sido peronista, Claro. casi como hincha de Rosario Central, sin ninguna... Claro. Apostaba a la pasión y al sentimiento y a la entrega de mi viejo por las luchas políticas. Y mi vecino era Florindo Moretti, un dirigente del Partido Comunista, muy querido en el barrio, muy defendido. Bueno, y ahí me voy formando y me hago futbolista profesional casi por necesidad, porque si mi padre hubiese vivido, no creo que hubiese llegado a jugar, porque me venían a buscar para llevarme a divisiones inferiores y mi viejo no lo permitía. Me decía, el fútbol es otra cosa, el fútbol es para divertir, ahí tiene la cancha, juegue ahí, pero eso yo estudiaba y bueno, cuando murió él empecé casi por casualidad a ser jugador de fútbol profesional. ¿En Unión América fue esa? En Unión Americana era un club de bar, eso, un club social y deportivo, que lo que tenían de social eran los bailes, y deportivo jugaba al básquet, había cancha de bocha. Fue donde me relacioné con jóvenes colocados en la sociedad en un puesto de lucha mucho más severo, ¿no? Y más comprometido. Ahí estaban los Ren, Agustín, que falleció, fue dirigente de la fraternidad en el momento del golpe, el primer golpe de Aramburu Roja. Claro. Ahí salíamos a la calle. Estuve peleándome y discutiendo hasta el 59, 4 años, y ahí ya me afilié al Partido Comunista. Justo con la Revolución Cubana, digamos. ¿Te decidió la Revolución Cubana? ¿Tuvo que ver, digamos? No, me decidió más la gente, ¿no? Gremialistas, gente que entregaba la vida luchando por ideales. Y eso me atrapó, junto con mi rebeldía de haber perdido a mi viejo, de sentirme muy solo también. Al año siguiente tras a Rosario Central. En Rosario Central también voy casi de casualidad. Yo soy hincha fanático de Rosario Central. Yo tengo 2 enfermedades, que soy rosarino hasta la muerte y soy hincha de Rosario Central. Ya en Rosario y el imborrable recuerdo de aquel recibimiento. Toda una ciudad y su pasión avalado por una historia futbolera que nos acompañó desde nuestra llegada al aeropuerto hasta nuestro nuevo centro de operaciones. De ahí al estadio, al viejo estadio que me había permitido
alguna vez ser hombre de fútbol. Hoy maravilloso escenario en la búsqueda del pasaporte hacia la final de la Copa del Mundo. ¿Y por qué no podría ser el mismo estadio, hoy mucho más brillante, que me brindara la gran posibilidad de ser el técnico del equipo campeón del mundo? Bueno, y un día estoy en la ciudad deportiva y encuentro un profesor, un tipo que había sido profesor mío, y me dice, ¿cuándo vas a venir a Central? Porque me conocía de verme jugar en los partidos intercolegiales, ¿no? Y le digo que yo no podía, qué sé yo, bueno, yo tenía mis razones, yo estaba jugando en el campo y me pagaban, yo iba los domingos y ganaba 250 pesos por partido, que en el mes ganaba más que un tipo que laburaba, ganaba mucho más que mis amigos que laburaban en el ferrocarril, que arrancaban de 8 a 12 y de 2 a 6. Y Rosario Central, yo tendría que pagar para jugar en Central. Hasta que, bueno, me invitaron a jugar un partido amistoso, hice 2 goles. Y después hicimos una práctica nocturna, yo jugué para la reserva contra la primera de Rosario Central, volví a hacer 2 goles y me llamó el presidente, que terminó siendo como mi papá. Y me preguntó si quería, ¿usted quiere jugar o no a Central? Y le expliqué lo que me pasaba. Bueno, hicimos un contrato, me dio 40.000 pesos y me pagaba 2.500 pesos por mes, jugué 6 partidos en reserva y empecé a jugar en primera división. Y dentro de aquel mundo futbolístico del comienzo de los 60, ¿cómo era la cuestión ideológica? ¿Se pensaba? ¿Había jugadores que pensaban parecido a vos? ¿O cómo era la cosa? Había más conciencia social en el jugador. Había más conciencia social en el jugador. Había un enorme compromiso por el equipo, porque había otro sentido del orgullo, de la representatividad, porque te guste o no te guste, el jugador argentino se forma en el barrio esquina contra esquina, Claro. y vos sos generador de tristeza y de alegría de ese lugar. Estás representando a tu barrio contra el otro barrio, a Rosario Central. Tu ambición económica empieza a surgir cuando te pasan los años, pero como sueño máximo llegar a un club grande. Salir de Rosario a Buenos Aires era terrible, te juro. Cuando vos viniste a Boca, por ejemplo. Yo terminaba, no, yo vine a Racing, A Racing primero. Yo primero. terminaba los partidos y me estaba esperando un amigo con el auto y yo terminaba de jugar y me iba a Rosario a cenar con mis amigos el domingo a la noche. Después ya se me complicaba porque el viaje en auto era muy, muy difícil. Bueno, ya empecé a disfrutar de Buenos Aires porteño. desde otro lugar. Cuando yo vine acá ya tenía 24 años. Claro. Era muy difícil cambiar. Sí, sí. Ya. Entonces llegué en un momento muy difícil de Racing, donde no se pagaba, donde era casi imposible desde la conducción armar un equipo, solamente era la lucha nuestra de los jugadores por encaminar la conducción. Sufrí mucho, fue un año muy duro, muy difícil. Y teníamos un gran equipo, grandes jugadores, pero no había manera, no teníamos entrenador. Y ahí aparece Boca. Y ahí me recompongo un poco mis sentimientos, porque encontré un equipo muy solidario, con Ratini, el Beto Menendi, Rojita, Pianetti, Silvero, Silvé, Marzolini, el Cholo Simeone. Era un grupo de tipo comprometido con la camiseta y con las necesidades que tenés vos cuando vas a un escenario, ¿no? Yo me acuerdo cuando me citó la selección argentina. Mi mamá me dice, los lunes eran los días libres, yo llegaba muy tarde a mi casa. Y mi vieja me estaba esperando, me dice, vos sos loco, te están llamando de Rosario Central. ¿Para qué? Estás en la selección. ¿Cómo? Sí, tenés que viajar. Bueno, para hacerla más corta, a las 6 de la tarde tomó el tren, me llevaron los botines del utilero a la estación y llego a las 10 de la noche a Retiro. Imaginá, en Retiro tomo un taxi a River. ¿Sabes lo que es River a las 11 de la noche? No sabía por dónde entrar. Está todo el estadio cerrado, el equipo concentraba ahí. Empiezo a dar vueltas. Por ahí veo un señor viejito. Lo llamo y le digo quién soy. Me dice, sí, pibe, me abre una puerta, subo y estaba el técnico jugando las cartas con unos amigos. Me mira, me dice habitación 15. No me olvido más. Abro la puerta, el pelado Grillo leyendo el diario, con un cigarrillo fumando. Y buenas noches. Y yo me quería hacer el hombre. Claro, ¿Me molesta que fume? No, fume, pibe, fume. A todo esto yo suponía que me habían traído para suplente. Claro. Jugamos contra Uruguay. Me levanto a la mañana,
Rossi era el técnico, agarra una tiza, empieza a escribir en el pizarrón el equipo y me pone a mí. Titular. Menotti, Ratín y Grillo. En un lugar donde yo nunca había jugado. Claro. Entonces fui y lo hablé a Grillo, que había sido mi ídolo de chiquito. Claro. ¿no? Le digo, Ernesto, discúlpame, mire, yo no jugué nunca. Dice, no, pibe, usted juega como juega siempre, que en el medio de la cancha lo hacemos nosotros, porque estaba Ratín, Gonzalito y Claro. Grillo que jugaban en Boca. Claro. Así debuté en la selección argentina. La historia de César Luis Menotti es una historia de luces y sombras. Una historia apasionante, una historia menor quizá para algunos manuales, pero ¿qué saben los manuales? Cuando hace un año lo entrevisté por primera vez, me confirmó muchas de las ideas que tenía sobre él. La de un lector profundo, un hombre analítico e inteligente. ¿Y cómo fue jugar con Pelé? Y yo estaba en una etapa también de cierre de mi carrera, ya estaba con una edad que estaba muy desesperado por volver, ¿no? Ujú. Yo ya tenía un hijo de 4 años, Claro. o sea, ya quería volver. Y justo aparece esto del Santo. Y bueno, para mí se junta esa etapa en Brasil en una década que fue la más brillante en la historia del fútbol brasileño, Claro. del 60 al 70, donde Ujú. nosotros vivíamos en una confusión pavorosa. Ellos sacaron sus mejores jugadores, Ujú. Rivelino, Gerson, Pelé. Debutó en primera en 1956 y no bajó del pedestal de ídolo máximo hasta la llegada de Diego. Pelé brilló en varios mundiales y terminó su carrera en el Cosmos, un equipo de estrellas con el que se empezó a conquistar el mercado norteamericano. La anécdota antideportiva de su carrera se produjo cuando no aguantó la tenaz marca de Messiano y Pelé le aplicó un codazo que le rompió el tabique nasal. Fue en un partido entre las selecciones de Argentina y Brasil. Se retiró a los 37 años y desde entonces es leyenda viva, aunque a veces venda Viagra por la televisión o aparezcan historias vinculadas a su vida sexual. ¿Cuál sería la diferencia de lo que hacía la confusión argentina a la claridad brasileña? Sí, hay dinero, hay una legislación muy fácil Sí. para que se presta a todo tipo de negociado y a todo tipo de participación. Ahí aparecen los psicólogos. Yo no es que no crea, al contrario, pero Claro. el psicólogo que quiere venir a un club, como los médicos que quieren ser médico de Boca para que después llenar el consultorio. Claro. Así hay otro vocacionalmente médico deportólogo y hay Sí. psicólogos que Fútbol. realmente se preparan, ¿no? Ujú. Se armó un lío acá que después de algunas frustraciones de la selección empezamos a apostar a que, bueno, que el fútbol pasaba por otros lugares y los brasileños seguían manteniendo La claridad. el estilo y su manera de jugar, Ujú. y eso generó la aparición de grandes jugadores. Ujú. Si vos fijate que en la Argentina puede pasar, ¿no? Es decir, lo peor que te puede pasar a vos es jugar bien al fútbol. Si lo peor que te puede pasar a vos es jugar bien al fútbol. Claro. La angustia y la soledad que vive el buen jugador, el jugador que basa en su técnica, es terrible, porque siempre se discuten los buenos jugadores. Y bueno, te estaba preguntando cómo era jugar con Pelé, que cuál era la diferencia. Bueno, yo vi en él la perfección. Ujú. Eso que no, por ahí no te pasa en ningún otro lugar de las cosas que yo amo, ¿no? Como la música o la guitarra. Qué sé yo. A mí me gustan muchos guitarristas, son todos buenos, pero Pelé me pareció como escuchar algo, o ver algo superior, algo casi perfecto. Virtuoso, digamos. Y perfecto porque en definitiva el fútbol es un juego lleno de astucia, de engaños, respaldado por un profundo sentido colectivo, por un espíritu combativo, porque por ahí, sin que sea la muerte, por ahí es guerra. Claro. Guerra de estrategia, ¿no? Ujú. No de estrategia colectiva a lo mejor, pero sí desde el individuo que busca el lugar para hacerse fuerte, Claro. y además acompañado con una salud deportiva impresionante, un tipo que saltaba 2 metros, cabeceaba bien, le pegaba con las 2 piernas. Era como ver algo totalmente distinto a lo que había visto en mi vida. ¿Y se lo podía acompañar, digamos? ¿Era posible? Mucho más fácil, eso me preguntaron una vez, le digo, es mucho más fácil porque si se la das corta la agarra, si es alta salta y la para con el pecho, si se la da dividida llega primero y además es generoso, tiene sentido colectivo, si se la pedís te la da. Claro.
Eso es otra cosa, ¿no? También tenía la idea del concepto de juego Sí. colectivo, ¿no? Después tenía la astucia qué sé yo, de la pantera, ¿no? Esos viste, que caza y parece que está como el gato con la laucha, que parece que está muerta. Está muerto el gato ahí que tiene Sí. pronto hace. Pum. Zarpazo. Y así era. Así era. Un jugador de otro mundo. Fuera de serie. Casi perfecto, te diría. No creo que pueda haber algo mejor. Me parecería imposible. Menotti, que nunca fue peronista, dirigió el equipo por el que los jóvenes de la UES y de la JP íbamos a la cancha. El Huracán del 73. El equipo que representaba el lirismo, la belleza y lo popular. Mis equipos, hoy es Huracán, no sé si mañana podrá ser otro equipo, siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen este fútbol, el fútbol que juega Huracán. Porque estoy terriblemente convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que juega Huracán. ¿Cómo fue aquel Huracán del 73? Te lo voy a decir sin ninguna vanidad, porque en definitiva uno es parte de un montón de cosas que se dan. Un dirigente que te permite 3 años de laburo, ir armando un equipo de acuerdo a una idea, horas de ensayo, porque el fútbol es como una obra de teatro y una orquesta, ¿no? Se necesita un buen libro, buenos actores y mucho ensayo. Claro. Y en la elección de los buenos actores está la capacidad del director de decir, no, este papel es para fulano y no para mengano. A lo mejor siendo 2 buenos actores. Y yo fui armando así ese equipo. Nosotros en el 72 fuimos terceros. Agregamos Houseman, ya en el 73. Y lo que yo siento es que, yo lo siento así, por mis amigos, que siempre le decían a sus hijos que se podía ganar jugando bien, cosa que estaba un poco desactualizada, mentira, que jugar bien. Importante es ganar, claro. Y ese equipo tuvo todo. Ganó, gustó y goleó, porque goleaba, metía de a 5 y de a 6 goles. ¡Piraña! Eres canadienses. No estaba tan mal. Y además, ese sentido de pertenencia que tiene Huracán, es el barrio, es la familia. Cuando festejamos el campeonato, el 80% era mayor de 50 años. Claro. Con los chicos chiquitos, quedaban poco hinchas de Huracán, son muchos años de frustraciones. Claro. Y para mí, históricamente, fue un golpe muy importante porque generó, inclusive en entrenadores jóvenes, la posibilidad de ver, también se puede jugar de esta manera y se puede ser campeón. ¿Cómo influía el momento político en aquel Huracán del 73? La trama de la desculturización estaba siendo ejecutada, ¿no? Había una desvalorización, yo digo que había una fatiga con la democracia, un cansancio democrático ya. Empezaba a desvirtuarse la acción colectiva, sociales, que hagan soñar un cambio. Claro. ¿No? Estábamos históricamente a la espera del príncipe moderno que cambiara la historia. Y yo ya lo empecé a vivir. Ya empieza con el regreso de Perón, con la muerte de Perón, con la AAA, y ya empieza un país que culmina con el desastre de la dictadura y que hoy todavía sufrimos esa fatiga, ¿no? Todo para aquel personaje tan entrañable como el loco Houseman, ¿no? Primero era un personaje apasionante por su formación, porque era de la villa, pero era villero, pero tenía códigos. Tenía códigos de convivencia a su manera, y una picardía, la misma que tenía en la cancha. Sí, tenía cosas que eran impresionantes. Un día, nosotros entrenábamos los sábados a la mañana y concentrábamos a las 10 de la noche, ¿no? El Huracán no tenía mucho dinero para... la Villa Olímpica, digamos. Concentrábamos en el estadio, arreglamos ahí unas piezas arriba de la tribuna, entonces concentrábamos ahí. Después del mediodía yo siempre llevaba a mi hijo chiquito, lo llevaba a Palermo. Estaba paseando, por ahí viene un pibe de 10, 12 años. Me dice, ¿usted es Menotti?
Sí, dice, está jugando Houseman ahí. Nosotros jugamos con River el domingo. Yo, ¿cómo está jugando? Y me voy para la villa. Cuando llego, se ve que el pibe fue y le avisó. Entonces cuando llego a la villa ahí que está en Belgrano, Sí. ¿te acordás? Era Sí, terrible, había una cancha en el fondo del golf, había una cancha donde jugaban por plata, era bravo. Y cuando llego está en el banco. Entonces me mira, ¿no? Me mira así con una careta y le digo, ¿qué haces ahí? Y dice, ¿qué quiere? ¿Que sabe cómo juegan esto? Digo que en las apariciones fue superior a lo de Maradona. No comparo futbolísticamente, pero era tal su importancia, porque muchas veces que él hacía algunas cosas, yo le decía, escuchame una cosa, mirá que esto, acá jugamos para ganarlo los partidos. Y él me decía, no, en la villa no, si en la villa si perdía me pegaban un tiro, acá si perdemos no pasa nada. Y él me decía, no, en la villa no, si en la villa si perdía me pegaban un tiro, acá si perdemos no pasa nada. Si tenía esa, que él agarraba la pelota y era peligro, ¿no? Claro. Y claro, fue su vida, su lugar, su picardía, hizo de que en 4 meses apareció en las tapas de todos los diarios y fue un personaje que duró poco, desgraciadamente. Fue el director técnico del proceso, como se lo llamó, desde la tapa de un libro, pero desde esa posición nunca se resignó o dejó de decir lo que pensaba. Una etapa polémica de su vida, una etapa de la que vale la pena hablar una vez más. Vos ya venías siendo técnico de la selección y cómo fue, qué cambios se produjeron cuando se produce el golpe, ¿no? Bueno, yo soy técnico de la selección porque me lleva Bracuto, que había sido presidente de Huracán. Ahí tuve muchísimos problemas, a tal punto que una noche Aragón Cabrera y Armando me llevaron los jugadores de la concentración, que eso fue donde renuncio, me voy, me vienen a buscar y me piden qué necesitaba y dije que quiero un reglamento de selección aprobado por la Asamblea, que la aprueben los presidentes, porque así no se podía. Durante su mandato, River quebró una racha que lo tuvo sin ganar campeonatos durante 18 años. Fueron famosas sus peleas con algunas de las estrellas del club, como Ubaldo Matildo Fillol. Aragón Cabrera formó parte de una escuela de dirigentes que muchos odiaron, pero que marcó a fuego una etapa de la historia del fútbol en nuestro país. El Puma, el Maestro, la Fiera, fue el creador de lo que se conocía allá por los 70 como fútbol espectáculo. Armando fue una verdadera estrella del centenario Club Atlético Boca Juniors, que además se dio el gusto de actuar en política apoyando al dictador Alejandro Agustín Lanusse y al candidato que éste quiso imponer en el 73, Ezequiel Martínez, el presidente joven. Cuando dejó el club, Boca y River eran los clubes poderosos de la AFA. Bueno, la cuestión es que conseguimos eso y cuando viajamos estábamos en una gira, estábamos en Polonia, creo. Si estábamos en Polonia, nos enteramos del golpe de Estado. Cuando llego aquí, llego a mi casa, escribo mi renuncia y se la llevo al presidente. Cuando llego con la renuncia me dice, mire, yo no tengo nada que ver con la política, yo fui elegido por los presidentes de los clubes, acá no hay ninguna intervención, usted está aprobado por todos los clubes de fútbol argentino. Yo le planteaba que un técnico y un presidente tienen que tener un acuerdo de ideas. Claro. En definitiva, él si no respalda el proyecto se va todo al diablo, tenés que andar peleándote todos los días. Está todo aceptado, está todo aprobado. Bueno, pusieron a dirigentes de Gimnasia y Esgrima y a Julio Grondona en selecciones y seguimos trabajando para la selección durante mucho tiempo, con muchas dificultades. Bueno, establecimos ahí que los técnicos de la selección tenían que tener 3 años de contrato, si ganaban las eliminatorias. Es decir, hubo una conquista social con respecto a la profesión. Para salvaguardar la posibilidad de la selección nacional, con una simple ley puede que encontremos la solución. Pero el problema es mucho más profundo. Pienso que nuestro fútbol, primero lo quiero dejar aclarado, necesita una reestructuración profunda que haga que económicamente los campeonatos, al ser rentables, puedan las instituciones mantener a jugadores de real categoría. El respaldo de 12 partidos internacionales por año, hicimos partidos en la cancha de Boca contra los mejores, hicimos una tarea que sobre todo me parece que logró hacerle entender a los dirigentes
la importancia de la selección nacional, una importancia que está ligada exclusivamente al fútbol y no Claro. empecemos a creer que es la patria, Sí, sí, que la sí. bandera argentina, ni que hay que cantar el himno como cantan ahora Sí. con el brazo en el pecho, Increíble. que eso lo hacían los mexicanos, ahora también lo hacemos Sí, nosotros. increíble. ¿Vos discutías o tuviste discusiones con compañeros del PC en aquel momento sobre el tema del Mundial? Sí. No, sobre todo con la juventud. Y el hecho era de seguir tratando de decir las cosas que uno siente, nada más. Ujú. Era una situación comprometida. Ahora, yo nunca dejé de decir lo que sentía. A mí me pasaron cosas muy lindas. Una vez en una radio Mar del Plata me pidieron un tema y le dije, Mercedes Sosa, se armó un lío, no la tenemos. Estaba prohibida, claro. Claro, entonces cuando terminó estaba un interventor que me parece que era de las Fuerzas Aéreas, no me acuerdo, en una radio Mar del Plata. Y me viene y me dice, ¿cómo me pide Mercedes Sosa? Una discusión muy dura. Y cuando salí de ahí, había un montón de pibes rockeros que me estaban esperando, que habían escuchado el programa. Salgada, si yo no tenía nada que ver con el rock. La selección argentina comenzó su trabajo con algunos eslogans, entre ellos 2 frases que fueron fundamentales. Uno decía, de la única manera que podemos jugar bien es jugar limpio. Eso significaba mucho más allá del espectáculo en sí, sino jugar limpio con la pasión popular y en la profunda defensa de este espectáculo. Y la otra era, la selección será de todos o no será de nadie. Para lograr que la selección fuese de todos, había que establecer una corriente afectiva entre nuestros jugadores y nuestro pueblo. Había que ser algo así como embajador argentino en nuestro propio país. ¿Cómo era el clima que se vivía en la concentración allá en el 78, ¿no? Nosotros cuando llegamos lo primero que hicimos sacar al ejército de adentro, ¿no? No queríamos, no. Digo que yo tuve un presidente que me acompañó a muerte, que yo no quiero ver soldados adentro, esto no es un campo de concentración, si quieren tomar vigilancia que la hagan afuera. Cuestión que los sacamos. Es muy bravo un mundial, ¿viste? Para nosotros, es mucho porque la gente que te va a ver, nosotros en los micros se paraban la familia de José Cepaz con los hijos chiquitos la camiseta argentina y nos decían hay que ganar y por favor, y era una cosa dramática. ¿Viste? Mucha presión. Cuando vos jugás afuera es otra cosa. Y aparte vivimos tragedias como la muerte de del hermano de Luque que se quemó en el camión, venía a ver el partido, es decir, estaba muy metido el equipo y teníamos algunas interferencias de los montoneros en la Motorola y Gallego le contestaba, déjenlo tranquilo, viejo, nosotros queremos ganar. ¿Qué le decían, por ejemplo? No, al chofer que se desviara, que no pasara por el hindú, porque estaban los italianos que iban a poner una bomba, una cosa de esa. Ajá. ¿Y Gallego le contestaba? Gallego le decía, che, está todo bien, dejen de joder que vamos a entrenar. Y cosas así, como un juego. Sí. Y yo sabía que no era un juego. Todo había terminado. Palpitábamos, sí, el sentir de todo un país que nos había acompañado. Estábamos satisfechos por haber devuelto tanto afecto con este triunfo y vivíamos inconscientemente quizás la posibilidad de colocar a nuestro país entre los mejores del mundo. ¿Cómo fue tu relación con Videla en aquel momento? No, ninguno. Videla, nosotros lo vimos 2 veces. Y un día vino al vestuario y el preparador físico mío lo echó. Me parece que fue cuando clasificábamos, segundo partido, en la cancha de River. Dijo, discúlpeme, pero los jugadores te están bañando y tienen que seguir, esto recién empieza, una cosa así. Dice, bueno, yo no me hago el desentendido, yo conocí la persecución y la tortura de la izquierda en la época del peronismo, en la época de la conocí. Yo no me hago el desentendido, yo conozco
yo conocí la persecución y la tortura de la izquierda en la época del peronismo, en la época la conocí de cerca. Lo que nunca uno supone que se llegaba a esta infamia y esta locura, ¿no? Es decir, la cárcel, la picana, la persecución, la prohibición, a veces directa y a veces indirecta de los sectores combativos. Esto lo conozco desde que tenía 15 años. Claro. Por lo tanto, no me sorprende. Ahora, lo que nunca uno esperaba era esta locura, ¿no? ¿Y se acercaron familiares a hablar con vos? Sí, en aquel y momento? los presos me mandaron un lápiz de regalo todo tallado y yo firmé también creo que de los conocidos éramos Borges y yo, Claro, no conocía a nadie. sí, la solicitada, famosa solicitada. Eso me trajo bastante también. No puedo decir problema, pero sí de soportar estúpidos complacientes de todo. Entonces, a los cuales no le permito que asuman ahora esta memoria histórica cuando no tienen coraje para asumir una memoria política, porque es muy fácil hablar ahora de la dictadura, pero Videla no fue un tipo que aterrizó y vino acá, ¿no? Hay razones, hay una historia política que hasta que no se discuta y no se plame, no les creo, porque por ahí tienen miedo que los que propusieron y defendieron el golpe sean los mismos patrones que tienen ahora en un medio de televisión, ¿no? Porque es muy fácil ahora repasar eso. Vos que sos un historiador sabés mucho más que eso. Muy fácil. Lo difícil es decir por qué pasaron las cosas y quién era quién y a quién representaban, ¿no? Claro. Que ese es el miedo que uno va teniendo cuando ve que los dueños de la cosa son los mismos. ¿Y cómo fue esta decisión de no ponerlo a Diego en el 78? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que... ¿Lo estabas cuidando o cómo fue? Sí. Yo, en primer lugar, ocurre por la dimensión que alcanza Diego. Esa dimensión que cómo no estuvo. Pero a mí me dolió mucho más los otros chicos. Botanís y Bravo, porque eran futbolistas que se le terminaba el sueño del gran escenario. Diego recién empezaba, tenía mundiales para jugar, pudo jugar. Si no hubiese tenido los problemas que tuvo, estaría jugando ahora. Claro. Entonces, es dura, pero de verdad me dolía mucho más por los otros, mucho más por los otros que por él, que ellos ya lo tenían en el juvenil, que en el 79 fue capitán del juvenil. Me parecía que era demasiado, 16 años, campeonato del mundo. ¿Y qué viste en él cuando lo viste por primera vez? Es un futuro, es un proyecto de reinado, del mejor, sobre todo por su capacidad de aprendizaje. Maradona no es el mismo Maradona del juvenil al Maradona del Nápoles. Maradona era un tipo que vivía aprendiendo, que vivía analizando, que cuando terminaba un partido venía y te decía, bueno, se dio cuenta lo burro que soy, había sido la figura del equipo, había hecho los goles una vez con el Sevilla, me pasa título en los diarios, y él estaba preocupado por los errores que cometía. Sí. Creo que Diego fue realmente un futbolista que quiso aprender siempre y quiso ser el mejor y buscaba los secretos, sabía cómo jugaban los otros, analizaba a sus compañeros, ¿no? Fue un loco enamorado del juego, un jugador de raza, de estirpe. Yo lo tuve a Diego desde que tenía 15, 16 años hasta que me fui de Barcelona, que él pasó a Nápoles, y te digo que era un tipo, primero, solidario, querido por sus compañeros, respetado, siempre daba la cara, nunca aceptó ningún privilegio que no sea el asedio de la prensa, que no lo podía evitar, pobre, que más que orgullo le producía fastidio, claro. Porque ya era demasiado. El problema empiezan después del 86, claro. ya ahí ya rompe con su figura, y después con la crueldad del poder mediocre y con una impunidad que es repugnante lo que le hacen a Diego, porque a un tipo que consume droga, si vos querés ayudarlo de verdad, lo único que no podés hacer es no dejarlo jugar al fútbol. Claro. O imagínate, qué sé yo, no sé, vamos con eso, ¿no? Troilo o Piazzolla. Sacás el bandoneón. Le decís, bueno, vos ahora por 2 años no podés tocar el bandoneón.
Una cosa terrible. Cuando yo digo, son tan vanidosos esos poderes que ellos sí tenían envidia del poder de Diego. En Italia, él cuando empieza de la lucha del norte contra el sur y dice los napolitanos, esas cosas que dice Diego, ¿no? Claro. Termina con cuando da positivo, digo, bueno, si vos lo querés ayudar, hay miles de cosas. Si yo hubiese dicho, bueno, ahora a partir de este momento tenés que ir a entrenar, no sé, a Platense. A la 4ª división a las 8 de la mañana para que vea cómo vienen los chicos, para que te acuerdes de lo que sos, qué sé yo. O el jueves tenés que ver a un psicólogo, el viernes te hacemos un antidoping y el domingo jugás, qué sé yo, ¿no? Es decir, prepararlo para que siga jugando. Yo creo que ahí lo condenan. Lo condenan de una manera, con una crueldad, dándole 2 años de suspensión a un tipo que sentía y vivía el fútbol como Diego. Es criminal lo que te hace, es criminal. Y yo creo que ahí él ahí entra en una depresión muy grande y eso se queda vacío de regreso. Claro. No hay lugares donde volver cuando vos no podés hacer lo que te gusta. Como en el fútbol, ¿no? También no podés volver, claro. Entonces después encima le vuelven a dar otro mazazo fatal en la selección argentina. Como siempre, los medios están muy preocupados por pretender hacer las cosas apenas interesantes e importantes. Entonces se desesperan por si Tevez tiene novia, pero no se desesperan de pensar por qué le pasan las cosas que le pasan a Tevez. Hay además un componente muy clasista en esto, ¿no? O sea, que como que Tevez por ser un villero no tendría derecho a ese tipo de cosas, ¿no? Hay un poco una mirada así también. también. Una utilización de la figura del campeón, ¿no? Esa utilización la manejan los dirigentes, que les gusta salir al lado del crack, porque en definitiva es el que le genera poder. La explosión de Argentina aparece con Maradona. Claro. Ya Argentina no valía fortuna, porque ver a Maradona era difícil, entonces lo veían en el Nápoles, en el campeonato italiano, pero con la selección ya empezó a tener otra cotización, la selección valía fortuna, estando Maradona, ¿no? ¿Vos hablaste mucho con él después de esos problemas? ¿O no, muy poco. No, una vez, algunas veces yo me daba cuenta que yo no podía hacer nada por él. Me daba cuenta que yo no podía hacer nada por él. Hay límites, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, yo creo que hay temas que hay momentos que debe admitir, reconocer lo que le pasa, pero a estos personajes se los maneja con una crueldad despiadada, mediática, de una utilización política. Los invitan a estos banquetes, ¿no? Del poder. De clase, los sientan ahí y le hacen creer que él es uno de ellos, claro. Y al revés, lo están mirando a ver cómo es el monito que logra lo que logra. Félix Luna dice que todo es historia, y en este caso no se puede negar. El Flaco es la historia de un estilo de fútbol que se niega a morir, pero que está cercado. Cercado por los monopolios mediáticos, cercado por el resultadismo, cercado por jugadores que son más modelos publicitarios o atletas que jugadores de una idea de fútbol, de un romanticismo que va a contramano de estos tiempos. ¿Y cómo ves el fútbol hoy, esta fútbol empresa y toda esta cosa que se ve en el mundo y en Argentina, ¿no? Es decir, mientras no aparezcan organizaciones sociales o en este caso Secretaría de Deporte que manejen los tiempos y le pongan límites a la crueldad del capitalismo cuando se transforma en el mundo del gran negocio, ¿no? Y se torna peligroso. A mí no me asustan dentro del sistema la palabra negocio, porque en definitiva vivimos del negocio. Decime lo que ponés, que pongo yo y cómo repartimos. Me parece que los tiempos del gran negocio se está devorando los tiempos del fútbol. Y cuando no se cumplen los 4 conceptos básicos de toda organización colectiva, ¿no? Que es entrenamiento, ensayo, competencia y descanso. No hay otra alternativa. Cuando no se cumple uno de esos, y hoy es imposible. Hoy no se puede entrenar porque hay que competir. Tampoco se puede ensayar mucho porque no se entrena demasiado. Se compite y no hay descanso, por lo tanto vuelven a interrumpirse. Tampoco se hace un equipo de fútbol con la chequera, ya se hace entrenando y ensayando.
Entonces tampoco se hace un equipo de fútbol con la chequera, se hace entrenando y ensayando y teniendo un libro escrito, una idea de la eficacia, sobre esa idea se trabaja, y además el fútbol hay que ganar. Claro. Que evidentemente nos preparamos para eso, porque es una competencia y porque los partidos se ganan. Se ganan desde una idea, se ganan desde eso, desde los ensayos. Y eso veo que la selección argentina está tan expuesta como cualquier otra selección, o más, por la diferencia que hay que nuestros futbolistas están en Europa. Claro. Entonces, ensayar significa 14 horas de vuelo. Compiten en sus torneos. Es difícil, es muy difícil. Esta profesión te dio algunas cosas, unas oportunidades muy lindas, como conocer a gente como Paco de Lucía, como Serrat, y qué recuerdos. A Cortázar, ¿no? Cortázar, yo publiqué un libro en España de Musni, donde le publicaban a Cortázar. Yo siempre iba a comer con el viejo, ¿no? Fallecido. Y un día llego a un restaurante chiquito italiano que hay en Barcelona y veo a un tipo ahí que realmente me impresionó. Se paró, me saludó. Es alto, sí, muy alto. con una cara todo al revés, porque después tenía una ternura y hasta una inocencia. Yo estaba fascinado, como comer con Paco, como estar jugando a las cartas antes de que salga a escena el polaco. ¿Eras amigo del polaco? Sí. Y el polaco me enseñó una cosa que si la cuenta a mis jugadores. Un día él debutaba en un local nuevo, que estaba en Alvear y Callao, una cosa muy rara. Barrio Pituco. Sí, pero se ve que pero no habían hecho ninguna publicidad, nada. Yo sabía porque era amigo del polaco, que cantaba ahí. Entonces a la noche vamos y estábamos charlando ahí, el lugar era maravilloso. Y viene el productor, el dueño, y le dice: polaco, vamos a tener que levantar. Hay 200 personas. Lo miró y dijo: 200 personas son mías. Claro. Esos son míos, para ellos voy a cantar hasta las 3 de la mañana. Vos sos loco, como diciendo, estos tipos vienen, estos son los que averiguan. Entonces cuando yo voy a una cancha y veo que hay, les digo a los jugadores, les cuento lo del polaco, esos que están ahí, esos son de ustedes, tienen propiedad, ustedes les pertenecen, y ellos a ustedes. Estos vinieron a verlo a ustedes, no importa si hay 50.000, aunque haya 10. Dante Panzeri decía que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Hablar con el flaco también lo es. Su discurso no es mecánico, es rico, es fluido, es atrapante. Un hombre sensible, protagonista de una bohemia del pasado, con el cual uno no se cansa de hablar de fútbol, es decir, de la vida misma, porque se juega como se vive.